16 horas 54 minutos en la ciudad del Dorado y en todo el país, con mucho calor en la ciudad del Dorado. Ni tanto, che, esto recién empieza, ¿eh? Sí, realmente. Agárrate cuando sea enero, no va a haber tereré de cocú que te calme el calor, ¿no? Pero digamos la verdad, hasta ahora fue bastante benévolo esto del calor. Sí, porque noches frescas, sí, mañanas agradables. Hace realmente un par de años hubo un octubre donde rozaban los 40 grados, sequía. El octubre rojo. Esa es con Luciano. No te metas con el octubre rojo que no alcanza el fuego para explicarlo. Sí, la historia está presente ahí. Bueno, hablando de historia, decíamos que el lunes iba a ser feriado. Y ¿por qué el feriado, Raúl? A ver, contanos un poquito. Porque se traslada, en realidad el 20 de noviembre, donde se conmemora esta batalla de Obligado, se traslada el lunes. El otro día hablamos de aerolíneas y que tiene que ver con esto de los feriados largos, ¿no? Sí. Para incentivar el turismo. Por eso es que el lunes es feriado, no en el día puntual indicado del acontecimiento histórico. Y si hay un acontecimiento histórico que se puede hacer un paralelismo, una semejanza con lo que está pasando hoy en la materia económica en la Argentina, es justamente este día de la batalla de Obligado. Bueno, contanos un poquito en qué consistía la batalla de Obligado, porque hay mucha gente que no tiene idea, Raúl, ¿eh? No, mucha gente. No, debería, pero bueno, para eso estamos acá, ¿no? Sí. De última. Para contarte un poquito. Fue puntualmente el 20 de noviembre de 1845. 1845, sí. Gobernaba en esa época de una Argentina que ni siquiera se había conformado como país, ¿no? Se llamaba la Confederación Argentina, y gobernaba desde hace muchos años Juan Manuel de Rosas. Qué personaje polémico en la historia argentina. Algunos lo llaman el restaurador y otros lo llaman el tirano, como suele pasar en la Argentina, ¿no? Sí, siempre hay dos versiones, ¿no? Sí, exactamente. Resulta que Rosas había llevado una política económica, lo que hoy se podría decir keynesiana o proteccionista, ¿no? ¿A qué nos referimos? A productos importados, restringirlos, las manufacturas que venían de las potencias industriales de la época, que eran Francia e Inglaterra, sí. O ponerle grandes aranceles, impuestos. ¿Para qué? ¿Para qué? Proteger la industria nacional, ¿no? Claro. Ahí empezamos ya con las similitudes que existen en el mundo de hoy, a pesar de que pasaron más de 150 años de esto. Y voy a dar un ejemplo común y corriente de lo que significa el proteccionismo y que esto del liberalismo es relativo, ¿no? En el 2018, en una presidencia de Donald Trump, ¿no? Que coincidió con una presidencia de Mauricio Macri, que teóricamente son amigos, como ahora parece ser el presidente Milei con Donald Trump, que va a volver a ser presidente de Estados Unidos, ¿no? En el 2018 le puso un arancel, un impuesto al biodiesel argentino del 63%. Es una práctica proteccionista. ¿Para qué? Para que, bueno, no compita con el biodiesel norteamericano, que se venda la industria norteamericana dentro de su territorio. Eso se llama en la teoría económica keynesiano o proteccionista, ¿no? Entonces, sí, el país más liberal del Raúl, mundo. para aclarar, este arancel que le aplicaban al biodiesel argentino encarecía en un 63% claro, más que el producto norteamericano, que exacto, biodiesel. Por lo tanto, los productores de biodiesel argentinos no pudieron venderle más a Estados Unidos. Perfecto. Y se pasó a vender el propio de ellos adentro. Eso es. Pero en la época de Macri le vendimos a Estados Unidos limones. Sí, no estamos yendo por la rama, pero sí, los bueno, limones significaban 100 millones de dólares y el biodiesel era 1.200, o sea, 12 veces más. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, trasladémonos de vuelta a ese 1845. Rosas había aplicado este tipo de políticas proteccionistas, ¿no? Había un bando, otra vez en la Argentina siempre dos bandos, que eran los unitarios opositores a Rosas, que estaban en su mayoría exiliados, algunos en Chile, como el caso de Sarmiento, por ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento, y otros en Montevideo, Uruguay. Y ellos arengaron a ingleses y franceses, es más, lo acompañaron. ¿Para qué? Para romper de alguna forma con este proteccionismo de Juan Manuel de Rosas. Sí. En esa época el libre comercio se llamaba libre navegación de los ríos.
justamente porque el gran comercio hasta hoy se hace en su mayoría por mar, pero después remontando los ríos para que los barcos entreguen las mercaderías en el interior del territorio. Estas dos potencias industriales continuamente estaban buscando no solamente las materias primas que necesitaban para elaborar sus productos, sino también mercados para vender sus productos elaborados. Imagínense para la época de que en Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, existía un artesano que fabricaba, por decir algo, botas, ¿no? Sí. Le costaba mucho, por ahí tenía 2 o 3 empleados y la bota le salía medio chueca, pero funcionaba como bota. Y de golpe le aparecen unas cosas extraordinarias, relucientes, brillosas, confeccionadas con las maquinarias industriales de Manchester, por ejemplo, y a un precio mucho más barato inclusive. Y la lógica liberal que dice, bueno, es beneficio del consumidor, ¿no es cierto? Porque vos conseguís algo más barato de mejor calidad. Sí. Es lo que pregona el liberalismo. Ahora, ¿qué pasa con ese artesano del interior del país? Y bueno, se funde, deja de producir, deja a sus empleados en la calle y bueno, termina esa industria en la Argentina. Y usted dirá, bueno, pero el consumidor de botas se ve beneficiado. Ahora sí, ¿a qué costo? ¿No? Claro, ese es el tema. Es la misma discusión de hoy, ¿no? Claro. Hoy estamos hablando de abrir las importaciones, de la libre navegación de los ríos de aquella época. Hoy se llama libre mercado, ¿no? Entonces Rosas dijo, no, acá no van a entrar. Si quieren entrar con su mercadería tienen que pagar los impuestos correspondientes, y los unitarios, los ingleses y franceses, decidieron atropellar, diríamos acá en Misiones, ¿no? Con sus barcos nuevos a vapor remontar el río Paraná y comercializar sin ninguna dificultad. Rosa tenía a cargo del ejército a su yerno Lucio Mansilla, que le encarga frenar este avance de los ingleses y franceses. Entonces se le ocurre una genial idea, justamente en la vuelta de obligado que queda en la zona del norte de Buenos Aires, cerca de la localidad de San Lorenzo, ¿no? A ver, este pueblo donde hubo la estafa piramidal estos días, San Pedro. San Pedro. Cerquita de San Pedro, donde el río, conocemos más o menos el río en aquella zona, es muy ancho, ¿no? Porque sí, una zona llana no está encajonado como acá en Misiones. Sin embargo, ahí justo en ese lugar hace una curva muy pronunciada, entonces se estrecha el río, y era el lugar ideal como para colocar cadenas a través del río Paraná para frenar el avance de estos barcos, que eran en su mayoría militares, que iban a abrir el camino para los barcos mercantes que venían atrás con las mercaderías. Tiran cadenas y se produce una batalla, o sea, desde las orillas del río se bombardea con los armamentos precarios que tenían en esa época Rosas y Mansilla, y ahí hay una confusión, nomás hasta se considera como una victoria de la Argentina, y no es así. Se perdió la batalla y cruzaron algunos barcos, pero no pudieron cumplir con su objetivo de remontar el río y vender su manufactura, que quedaron bastante maltrechos, ¿no? Por eso de alguna forma se considera como un triunfo a aquello que pasó un 20 de noviembre de 1845. Como siempre decimos a los que nos gusta la historia, más allá de fechas puntuales y personajes, nos importa qué llevó al acontecimiento, y eso acabamos de describir, y cuáles fueron las consecuencias de ese acontecimiento. Y la verdad que lamentablemente en Argentina no se pudo sostener esa convicción de Rosas, porque apenas 7 años después, en 1852, Urquiza lo enfrenta, lo traiciona a Juan Manuel de Rosas, y empieza en la Argentina una época donde los unitarios se imponen. Urquiza entrega al país a Mitre, y a partir de allí se instala la matriz productiva, económica y social de la Argentina, que tan difícil es revertir hasta hoy. ¿De qué nos referimos? Y bueno, de un país agroexportador que ofrece al mundo solamente materias primas y que consume del mundo productos manufacturados, ¿no? Por eso le decía,
lamentablemente las cosas que se discutían y que llevó a la batalla de Obligado en 1845 son muy parecidas, para no decir iguales, que las cosas que se discuten hoy en día, ¿no? Estamos hablando de el libre comercio, de la apertura de importaciones, de exportar. Nosotros, ¿qué tenemos, no? Otra vez pocas manufacturas, pocos productos industriales, sino la mayoría de materias primas, ¿no? Sí. Soja, maíz. Exactamente. Hoy será litio, quizá gas, petróleo, por ahí peces de la zona de la Patagonia, no mucho más que eso, ¿no? Y somos receptores de las manufacturas, y cuando se habla del libre comercio, y bueno, va a volver a pasar como allá en 1845 en adelante, donde entren productos importados y destruyen la precaria industria nacional, sí. ¿no? Vendemos litio y después compramos baterías. Exactamente, y así podemos infinidad de cosas. Vendemos el cuero y compramos los cintos, las botas, los zapatos o todos los derivados, ¿no? Sí. Y esa es la matriz productiva que se impuso en la Argentina a partir de 1852, después de la batalla de Caseros, donde aquellos unitarios que colmaron los barcos de ingleses y franceses e intentaron atropellar en nombre del libre mercado el río Paraná en la vuelta de Obligado en aquel momento. Por eso el lunes es feriado, el miércoles se recuerda un año más de esa gesta patriótica. FM1 104.3